Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Bienvenidos a La Estela de los Dioses. Hoy vamos a hablar de las dimensiones, las diferentes dimensiones espaciales. Hablar de una cuarta dimensión espacial en un mundo tridimensional nos suena a ciencia ficción. Sin embargo, hay muchos investigadores que experimentan y teorizan en el campo de la física sobre su existencia. Incluso las múltiples dimensiones podrían estar habitadas por seres que son casi imperceptibles para los humanos. La existencia de esos seres explicaría miles de extrañas experiencias, de relatos, de testimonios que a lo largo de la historia se han repetido como avistamientos, profecías e incluso seres del más allá. Para tratar este tema, hoy tendremos la ayuda de María José Gómez Miranda, que mediante la película Mothman, la última profecía, nos describirá a este ser anunciador de catástrofes y los testimonios reales que dieron pie a esa obra de ficción. También contaremos con la ayuda de Rafael de Alba, el cual nos explicará sus experiencias con seres dimensionales como captador de energía. Muy buenas noches, María José. Hola, buenas noches, Manuel. Hoy nos traes el Mothman. Sí, el Mothman. Es un ser de ficción y misterio, ¿verdad? Efectivamente, el Mothman como tal se le define como el hombre polilla, como su propio nombre indica. Y es como una especie de ente, un ser de otra dimensión que suele aparecer en ciertos momentos. Algunas personas, no todo el mundo puede verlo, pero hay personas que lo captan y lo que suele ocurrir es que cuando lo ven esas personas, trae alguna catástrofe de su mano. Es como si fuera un mensajero del más allá que nos dice que va a ocurrir algo que nos pone en alerta. Nos pone en alerta. Y se le puede considerar pues como un presagio de terribles sucesos, ¿no? Hay muchas apariciones y testimonios. Está, por ejemplo, la leyenda de San Luis Potosí, que estaba aterrorizando el ganado en México, por ejemplo. En Virginia, en Virginia Occidental, precisamente en los Estados Unidos, a partir de 1966, es increíble la cantidad de personas que dan testimonio de ver este ser. Este ser tiene un aspecto que todo el mundo coincide cuando lo define, que es como un ser de humo con aspecto de un hombre, porque tiene piernas de hombre, cuerpo parecido al de un hombre, pero con enormes ojos rojos, incandescentes, y es alado, es un ser alado. Y cuando lo ve, incluso han habido testimonios de que ataca, de que puede atacar y demás, y es algo pues que no solamente en Virginia es que fue una época de muchísima actividad, de ocurrir desgracias, y el Mothman fue uno de los mensajeros que algunas personas le dijo lo que podía ir ocurriendo. E incluso ahí es donde la película de Mothman, la última profecía, que de Richard Gere, la protagoniza él, pues es en Virginia, está basada en esos hechos reales y la verdad es que lo relata muy bien todo lo acontecido. Pero lo que ocurre es que en la vida real, cuando ocurrió, le ocurrió a una periodista, a una mujer, no a un hombre, como en este caso en la película. Pero coincide totalmente todo. Fue una catástrofe que ocurrió en 1966, que se derrumbó un puente lleno de coches en época de Navidad, de la noche, la tarde de Navidad. Y también, a partir de, no solamente en Virginia, hay
ha habido avistamientos del Mothman. También en todos Estados Unidos, realmente. En una zona de depósitos militares de la Segunda Guerra Mundial también hubo testimonios de personas, de trabajadores de allí, que hicieron referencia a este ser que se presentaba. En Ucrania también, en 1986, en una central eléctrica también hubo. En Chernobyl, curiosamente, también hubo, y fíjate, ¿no? Chernobyl, todo lo que ocurrió y todavía, ¿no? Hay muestras de todo el desastre que hubo. Después, el Mothman, claro, desde la antigüedad en Egipto, también ya en los mismos jeroglíficos de algunas pirámides se puede ver alguna imagen de este ser. Y en la literatura y el cine, pues ya claro, después de tanto testimonio y demás, se lo ha llevado al cine y a la literatura. Porque, por ejemplo, el escritor Guy Brocken, en 1970, lanza un libro que se llama En el Puente de la Plata, que es el primer libro que aborda la aparición de este ente. Después están las profecías de Mothman, que es la que está basada, es el libro en el que está basada la película de Richard Gere, que es el Mothman, la última profecía, que es la tragedia del Silver Bridge, que es donde ocurre toda esta catástrofe con los coches que perecen en el río de Ohio. Y en 2015 el director Sergio Cal también hace una película que se llama El hombre polilla y trata de las leyendas rurales, porque también se presenta mucho en leyendas, o sea, en zonas rurales, de campo, zonas abiertas. Este ser se suele presentar siempre en zonas donde, como en alto, en árboles, en postes de la luz incluso. Ahora te voy a relatar también un hecho que ocurrió precisamente en España, en Toledo, en el año 1997, y siempre es como si estuviera en otra dimensión, más alta que la nuestra. Es como si nos viera y desde lo más alto quisiera decirnos, desde aquí puedo ver lo que va a ocurrir. Y ahí es donde él se presenta a ciertas personas. Todo el mundo no lo puede ver, evidentemente, porque todo el mundo no tiene esa capacidad de sentir y de empaparse de ciertas energías, porque este ser es energía. Y lo que te comentaba antes, en el pueblo de Toledo, aquí en España, también hemos tenido el Mothman. Fue en 1997, en un pueblo que se llama La Gerencia. Y fueron 3 chicas que lo vieron. Era septiembre, más o menos, iba a empezar a llover, estaba en la calle y decidieron pues entrar en casa. Y se fueron al dormitorio de una de ellas para, bueno, estar allí un rato, estas adolescentes, y desde la ventana se pusieron a mirar a ver si llovía o no. Y pudieron ver como una sombra tipo silueta humana de hombre, con aspecto, como te digo antes, de humo. Es como un ser de humo, con unos enormes ojos rojos, brillantes, y unas grandes alas que estaban plegadas sobre su cuerpo. Y estaba como levitando sobre el cable de la luz. Y estas 3 chicas se quedaron fijamente mirándolo, porque era como, digamos, si la hipnotizara este ser con su mirada. Y al cabo de un momento, ellas no se podían mover, estaban inmóviles ante este ser. Y de repente saltó. Es como si las atacara. De hecho, las atacó, porque ellas refieren de que entró en la habitación, una de ellas, eran 3 chicas, una de ellas cayó sobre la cama de su dormitorio, otra en el suelo, pero lo pudo esquivar, y otra no lo pudo esquivar y le golpeó el hombro. Y tuvo incluso una lesión física. En fin, el Mothman tiene mucho de lo que hablar. Desde luego, la verdad es que en este hecho de Toledo tenemos un testimonio totalmente real, incluso lesiones. Sí. También sucede en Estados Unidos, cuando lo han relatado, y en otros lugares. Incluso vemos esa parte, como me comentas, que es como que sube al puesto más alto. Sí. Y en el caso que hemos hablado del puente, ahí parece que estaba incluso en el mismo puente, en los pilares más altos.
Yo supongo que sí, que tal vez estuviera en lo alto del puente, en lo más alto, y desde ahí pues lo vería. Y a esta periodista que te he nombrado antes, que es Mary Hire, publica un artículo y... Bueno, es verdad, otra anotación que te quería decir es que ella recibió la visita de unos hombres vestidos de negro que le prohibieron de que escribiera en su columna, esta periodista, sobre... Es que tenía unos sueños que le estaban diciendo de que algo iba a ocurrir en el puente de Ohio. Y claro, no... Ella, yo creo que recibió esta noticia del Mothman por eso, porque estaba como más elevado y podía verlo, y fue su mensajero, digamos, para que ella pudiera poner en sobreaviso a los demás de lo que podía ocurrir. Y no solamente no la creyeron, sino que alguien no de otro mundo, sino de este, como que le prohibió de que amedrantara o incitara al miedo a los habitantes de esa ciudad. Pero no se pudo evitar, evidentemente. Aquí vemos también esa parte de no querer alarmar, de claro, callarse esa cosa que sabemos. Es como si el Mothman fuera un observador privilegiado de los hechos, porque está un poco más arriba, más elevado en esa parte dimensional que tratamos hoy, ¿verdad? Efectivamente, está en otra dimensión, no está en esta. Lo que pasa es que hay personas que tienen una cierta sensibilidad, que ya más adelante en este programa nos van a aclarar sobre ese tipo de dimensiones, ¿no? Pero hay seres, entes que están en otra dimensión que sí son capaces de ver lo que va a ocurrir. Y en este caso, el Mothman es uno de ellos. Sí, tendríamos que hablar de diferentes seres, que hoy no podremos hablar, lo haremos en diferentes programas porque no nos daría tiempo, claro, para hablar de toda esa cantidad, claro, de testimonios reales, incluso algunos documentados, sí, de la misma policía. Y nos podríamos preguntar hasta qué punto todos estos seres pueden ser multidimensionales o estar más elevados que nosotros. Desde luego la Mothman, la última profecía, es una gran película, sí, de la cual ahora seguiremos hablando con Rafael de Alba también, que se va a incluir a nuestra tertulia, sí, y que él también nos va a explicar muy pormenorizadamente todo lo que puede darnos este tipo de eventos. Él, sobre seres de otras dimensiones y sobre otras dimensiones en general, nos puede hablar perfectamente. Yo lo que sí te puedo aportar es eso, que este ser, bajo mi punto de vista, es como un mensajero. Es como un mensajero de que está más allá, puede ver algo y nos lo quiere transmitir. ¿Que se puede evitar una catástrofe? Yo creo que en este caso no. Lo que tiene que surgir, va a surgir y va a ocurrir, pero bueno. Lo tomaremos como algo que está ahí y hay que respetarlo. Pues nos quedamos con eso, hay que respetarlo, tenemos que tener más curiosidad. Vamos con el tráiler de esta película y a continuación con Rafael de Alba. Muchas gracias, María José. Gracias a ti siempre, Manuel. Tranquila, soy yo. Tú no lo viste. ¿Qué no vi? Ella lo sabía. Estaba dibujando ángeles. ¿Qué hace aquí? No sé cómo recorrí 650 kilómetros entre la 1 y las 2:30. No recuerdo nada. Desde hace unos meses algunas personas me cuentan que han visto cosas raras. Luces y llamadas extrañas. Hola, John Crane. ¿Quién es? ¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín? Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es? Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Estaba aquí. Solo pude ver aquellos dos ojos rojos. Le he visto. ¿Le has visto? Me dijo. Esos seres de otra realidad y sobre esos seres dimensionales que podríamos definir como entidades o seres que, bueno, pueden existir en otras dimensiones más allá de nuestra comprensión o incluso de nuestra percepción humana. Algunas teorías incluso sugieren que estos seres podrían tener una mayor comprensión o control sobre el tiempo, el espacio y la materia en comparación a los seres humanos. Estas entidades a menudo se asocian con fenómenos paranormales o incluso se les asocia al fenómeno extraterrestre. Sin embargo,
la existencia de tales seres no ha sido comprobada científicamente y se considera como parte de una especulación en muchos casos. Yo personalmente pienso que queda mucho por saber, mucho por investigar, y que lógicamente también hace falta un cambio de conciencia para entender todo lo que este fenómeno contempla. Por eso tenemos hoy la suerte de tener a Rafael de Alba. Muy buenas noches, Rafael. Hola, muy buenas noches, Manuel. Pues la verdad es que aquí, hablando sobre seres interdimensionales, de otras dimensiones, hemos visto también casos de visitantes de dormitorio, seres de luz, incluso seres sombra. Vemos que hay una gran cantidad de manifestaciones de este fenómeno, pero en realidad, ¿cómo podríamos definir a un ser que se puede manifestar en nuestra dimensión, o por tiempo lo podemos llegar a ver, incluso puede llegar a trastocarnos el verlo porque no lo podemos comprender o no está dentro de esa comprensión del rasgo humano, y que en muchos casos pues no deja de ser esa parte de realidad desconocida, de ser de otra realidad, que nos llega a asustar? ¿Cómo podemos empezar a entender este fenómeno que nos choca tanto? Mira, para empezar, lo vamos a hacer lo más básico posible, porque nosotros siempre hablamos de esas dimensiones como una forma fuera de lo natural o fuera de lo normal. Pero tenemos que entender que nosotros aquí tenemos nuestras 3 dimensiones, somos seres tridimensionales. Estamos todos o casi todos sabemos que es ancho, alto y profundo. Pues si partimos desde ahí, desde esa base, y vamos avanzando hacia adelante, yo siempre tengo en mi boca a Michio Kaku, porque todos me dicen, pues, ¿por qué lo nombras tanto? Pues él ha sido uno de los científicos, además incluso que él sí cree en esas dimensiones, que dijo que había 11 dimensiones. Yo siempre digo lo mismo, yo he llegado hasta la 9ª, yo a partir de ahí, esa 10ª y 11ª no la he visitado ni he podido llegar. Pero también hay grandes pensadores que dicen que esas dimensiones existen. Si nos partimos de esa tercera dimensión, o esa dimensión en la cual nosotros nos encontramos, tenemos que dar un paso más para una 4ª dimensión. ¿Cuál es esa 4ª dimensión? El tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo controlamos nosotros. El tiempo en verdad en esas dimensiones no existe. Espacio-tiempo en esa 4ª dimensión no existe, es inexistente. Entonces ya tenemos una base más para decir, ¿por qué esos seres se pueden presentar cuando le den la gana o como le den la gana? Pues ya lo tienes ahí, esa 4ª dimensión. Y ahora vamos a la 5ª. Fíjate que voy a ir muy poco a poco, porque obviamente para que la gente no se aturrullen y piensen, esto es muy rápido. No, vamos a ir lento. La 5ª, ahí entramos ya, que hemos dejado el tiempo, el cual no existe, en la espiritualidad. Pero fíjate esa 5ª dimensión espiritual, que cada uno lo tiene que tomar como bien le venga a él. Es decir, no hay una espiritualidad basada en nada y que sea totalmente real. Es decir, verás, más fácil. Los cristianos tienen una espiritualidad basada en Jesucristo, Dios tal. Los budistas pues tienen a Buda, tal y tal. Es decir, que cada religión o cada filosofía de vida se basa en esa espiritualidad tan especial. Y ahora vamos a lo profundo. ¿Por qué hay personas y seres que pueden ver o pueden contactar a través de visión, olor, percepción, incluso frío-calor? Es decir, de muchas formas posibles puede conectar o puede contactar con esas dimensiones. Ahí es donde yo digo, no, nosotros no podemos contactar con esas dimensiones contactan con nosotros. Es decir, puede ser un elegido, que yo digo que muchas veces que sí, que podemos ser elegidos o nos podemos considerar gente que hemos tenido ese... es que a mí decir la palabra bendición o decir una palabra así no me gusta mucho, porque
algunos lo hemos sufrido de otra forma. Es que tampoco es una dimensión, o sea, no es una bendición también, porque cuando lo vemos que nos falta esa percepción, ese grado de conocimiento, y sin embargo están en ese escalón intermedio, se presentan una serie de realidades que empiezan a percibir. Lo primero que hacen muchas personas que llegan a tener esa percepción es asustarse, pasarlo mal y, como dices tú, sufrirlo. Efectivamente, por eso digo que muchas veces hay gente que dice, oye, pues eso es un don muy bonito. Pues, bueno, según cómo se mire y según cómo cada cual lo perciba. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, María. Mira, quería también preguntarte que, claro, eso de elegido es una palabra, claro, ellos nos eligen a nosotros, como tú bien has dicho, bueno, a las personas que tengan ese tipo de sensibilidad, pero claro, es un poco ante la sociedad tabú, porque si tú vas diciendo a algunas personas, incluso de tu confianza, me ocurre esto, veo esto, siento esto, puede que te crean o no. Entonces, claro, ¿cómo se puede gestionar eso? Mira, eso, yo cuando a mí me han dicho muchas veces que soy medium, porque puedo hablar con ellos, los puedo captar, incluso los puedo ver, yo he dicho siempre que no. La mediunidad en este caso cada uno se puede llamar como quiera, pero yo me llamo o me considero más captador de energía, porque obviamente yo lo que percibo de ello es energía, pura energía. Yo he explicado muchas veces, la última charla que tuvimos, que fue sobre cuando una persona se va, ¿no? Cuando nos dejan en este plano y pasan a otro plano, que pasan a otras dimensiones. Yo siempre digo que ese ser que se va de aquí, lo que se va es su energía, lo que se queda aquí es su cuerpo, punto. Solamente. Y su cuerpo ya no latente, porque mientras sea un cuerpo latente sigue existiendo. Entonces cuando pasa ya a ese plano, es cuando tú dices, esas energías que están ahí, yo puedo captarlas y puedo ver a ese ser, o puedo percibir lo que quiera decirme, o porque tiene que darle un mensaje a alguien. Claro. Pero obviamente cuando hablamos de dimensiones, ya nos tenemos que ir un poquito más para allá. Es decir, vamos un paso más, porque ya no estamos hablando, yo me quedo en esa quinta dimensión espiritual, en la que me he quedado parado, porque yo sé que ahí es donde entran estos seres espirituales, estos seres de luz, estos seres de este tipo de energía. Hay personas que pueden vivir en esa dimensión, ¿verdad? Yo digo que el que viva en esa dimensión, que obviamente yo me considero que estoy entre la cuarta y la quinta, por mi forma de percibirlo, pero cuando a mí me dicen que cuando ya está en esa quinta dimensión, en plenitud, ya tú pasas a otro estado, tú pasas a un estado siempre de conciencia espiritual profunda. ¿Qué quiere decir? Que tú ya no eres el que habla. Por ti normalmente hablan seres que están conectados contigo. Yo siempre lo miro en los gurús, ¿no? Estos famosos gurús que hay, espirituales, tanto en la India como en muchos otros países, ¿no? Pero en la India sobre todo, que ya cuando tú los ves y los escuchas hablar, si veis, él está en un vacío profundo, porque está hablando y está ahí en un que voy y vengo. ¿Por qué? Porque están hablando a través de él esos seres dimensionales, esos seres de esa quinta dimensión, esos seres espirituales en los cuales él cree. Pero si pasamos de la quinta dimensión, ya estamos hablando de seres extraterrestres, de seres de mundos paralelos. Es decir, hay portales que se abren. Mucha gente me dice, eso es una locura. No, igual que lo que te estoy diciendo, que tú puedes hablar con tus seres queridos fallecidos. Claro. Puedes hablar con seres de otras dimensiones. Es decir, tú puedes hablar con seres de una dimensión. Bueno, yo esto no lo he contado mucho. Bueno, voy a dejar o voy a ser partícipe de una experiencia que he tenido, ¿vale? Porque obviamente, por supuesto, creo que viene a colisión de lo que estamos hablando. Sí, sí. Yo he tenido un accidente hace unos meses, lo cual me ha perjudicado de cintura para abajo. Es decir, he ido evolucionando porque yo soy una persona fuerte mentalmente y he ido
diciéndome a mí mismo que no, que yo no iba a quedarme en un carrito de fuera. Empecé a andar con un andador, con 2 muletas, y voy ya con una muleta. Es decir, he ido evolucionando. Claro. Pero yo a mí mismo me dije, ¿esto por qué lo estoy viviendo? Quiero saber o quiero conocer el porqué de este motivo en el cual que estoy. Y tuve un viaje astral hacia otro mundo dimensional paralelo a este. Me vi en otro mundo, el cual había sufrido un accidente muy grave, y yo estaba en ese accidente en una cama totalmente en vegetal. Es decir, yo cuando regresé aquí, cuando regresé nuevamente a nuestra dimensión, pensé, o estoy loco y ya he perdido la cabeza del todo, No. o lo que a mí me ha ocurrido viene derivado de ese accidente, Claro. de esa otra dimensión, de ese otro mundo paralelo en el cual tenemos. Pero no, curiosamente, yo me dije, bueno, pero si ese ser está ahí de esa forma, yo porque he tenido la capacidad de poderme mover y poder ir evolucionando. Bueno, fue casi automático, ¿no? Tuve otro viaje astral, tuve otro viaje, el cual me llevaron a otro mundo paralelo, no el que había estado, sino otro mundo paralelo. Es como si este mundo se parte en decisiones que hemos tomado y se va partiendo este mundo en dimensiones. Es algo, obviamente, que cuesta trabajo creer, ¿vale? Porque fue a mí y el traguito fue gordo. Claro, y me pero- vi en otra dimensión en el cual yo estaba perfectamente. Dije, entonces yo estoy en el punto medio de en este mundo, en el cual dimensional, en el cual yo me he visto que estoy vegetal, en este otro mundo en el cual estoy bien. Claro, ya no quise indagar más, porque digo, no, Bueno, pero- no voy a indagar más, no me vaya a ver en otro mundo donde estoy más para allá que para acá y no quiero Pero más. fue en positivo y aclaratorio para ti. Sí, exacto. ¿Fue revelador? Exacto. Fue revelador. Exacto, por eso me quedé más satisfecho, ¿no? Me quedé más convencido. Es que a mí Claro. la gente me dice, pero es que lo que no entiendo es cómo tú estás tan, que no has caído en una depresión, que estás tan bien, que estás tan... Digo, pues mira, simple y llanamente, porque a lo mejor las experiencias que he ¿Verdad? vivido me han ayudado, y así lo he visto, y así lo he vivido. Entonces sé que esos Sí. mundos dimensionales están ahí. Que es complicado, es muy difícil ir, sí, pero todo aquel que tiene la opción o la capacidad de hacer esos viajes astrales puede hacerlo, es decir, puede pedir ayuda para que le enseñen el por qué están pasando, porque mucha gente me viene y me dice, oye, ¿yo por qué estoy pasando en mi vida ¿Verdad? tantas calamidades, tantas... y yo le digo, mira, yo puedo en un momento dado, a través de mis visiones, poder ver qué es lo que puede estar ocurriendo, pero lógicamente lo más sensato o lo más lógico es que tú, a través de una autohipnosis, bueno, siempre hay que tener claro que todas estas personas que me hablan así un poco de lo, sabéis que están en un plano un poquito más avanzado, ¿no? Son gente que llevan mucho tiempo en el mundo espiritual, en el mundo más que vivimos, ¿no? Y me piden ayuda por motivos a lo mejor que están bloqueados espiritualmente, o están pasando un mal momento. Entonces yo los dirijo y le digo, pues mira, a través de una autohipnosis puedes hacer un viaje astral o te puedes llevar a esas otras dimensiones. Pero fíjate que nos hemos quedado parados en la 5ª dimensión. Y fíjate que hay hasta la 11, ¿no? Que bueno, yo puedo hablar hasta la 9ª. Pero todo este campo, como está todavía sin investigar, porque no hay nadie que pueda decir que sea todo como yo lo estoy contando, porque es mi percepción, Claro. es como yo lo he vivido. Todo el mundo no la tiene. Es que Exacto, es complicado. Habrá gente que me escuche y diga, pues eso es lo que yo estoy viviendo, Claro. es lo que yo he vivido, Claro. ¿me entiendes? Porque no soy único. Y habrá otros que dirán, este chaval perdió la cabeza, seguro. nada. No, bueno, pero eso es problema de ellos, no tuyo, Rafael. Exacto. Cuando te plantea un problema, tú Claro. tienes que tener en cuenta, y yo creo que todas las personas deben de tener en cuenta que cuando hay otras personas que le plantean un problema, lo que uno piensa, el problema es de ellos.
a partir de ahí pues uno puede ser libre y puede desarrollar mucho su propia conciencia, y precisamente de apertura de conciencia es de lo que hablamos en este sentido, y también de comprensión, porque cuando se presenta un ser dimensional y de alguna manera hay una persona que lo percibe cuando no está acostumbrado a ello, muchas veces una de las cosas que más siente es ese miedo o ese rechazo a lo que ve, porque claro, no entra dentro de las creencias racionales que nos han enseñado, racionales porque a alguien le parece razonable, no porque no existan otras explicaciones. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se ha dicho es que la teoría de cuerdas, eso que habla muchas veces el profesor Kaiku, como nos estabas comentando anteriormente, y que han hablado otros tantos físicos, nos plantea precisamente una solución a ese problema de los universos paralelos, a esa explicación de por qué la gravedad físicamente no nos aplasta, porque escapa a otro lugar. También muchas veces nos explica un poco cómo funciona lo muy pequeño, lo subatómico. En física hay un gran problema, que es esa teoría del todo, que no termina del todo de encontrarse, y es que sabemos cómo funcionan, gracias a la teoría de la relatividad, las cosas que son muy grandes, pero no tenemos todavía idea de cómo funcionan las cosas que son muy pequeñas hasta un nivel subatómico. Incluso el nivel subatómico era algo que dudaba la ciencia que pudiese existir. Ya hoy sabemos que existe. Incluso, por ejemplo, esos exoplanetas. En los exoplanetas, pues, había una teoría de ciencia ficción sobre ellos y se creían que, bueno, tampoco existían planetas en otras estrellas hasta que lo pudo demostrar la ciencia. Todo ello era a través del simple hecho de llegar a una conclusión con la misma razón. Algo así como hizo... como se consiguió con respecto al átomo, ¿no? Que ya Demócrito de Adera dijo: oye, existe algo tan pequeño que no lo podemos partir, y eso se llama átomo. El descubridor del átomo era un griego de hace 2500 años. Cuando nos damos cuenta que por la razón y el razonamiento podemos llegar a donde todavía la ciencia no llega, es cuando nos damos cuenta también que existen otras realidades, incluso seres de otras realidades que pueden visitarnos. Por supuesto, además, siempre lo he dicho, las dimensiones tienen que ver con nuestra evolución espiritual. Y por supuesto, no son lugares en los cuales tú tengas un estado físico, sino tienes un estado de conciencia. Según el grado de tu conciencia, puedes llegar a percibir y evolucionar sobre esas dimensiones. Fíjate, es algo tan simple como lo que acabo de decir, que cuando nuestra conciencia, cuando nosotros somos capaces de controlar nuestra mente, nuestra conciencia, somos capaces de ir hacia esas dimensiones, ver esas dimensiones, incluso interactuar con esas dimensiones, porque obviamente cuando yo me encuentro a muchos de esos seres dimensionales, según de dónde vengan o según o lo que quieren, pues entonces también hay que dirigirnos. Yo me he encontrado seres dimensionales que estaban muy perdidos. Yo, por desgracia, he tenido un percance hace muy poco y me he llevado casi 2 meses de hospital, dentro, fuera, y por una enfermedad de mi padre. Y claro, obviamente, yo en esos hospitales he percibido esa... Hombre, como tengo esa capacidad... Esos lugares para ti serán tremendos. Exactamente. Esas almas que vienen a buscarte, porque obviamente a mí me vino una noche llorando y yo decía, esta noche va a ser movidita, llorando, esa persona, ya era tarde y me venía llorando diciendo que la habían dejado solo allí, y yo decía, pues vamos a ver, espera un momento, voy a hablar contigo, tú no estás solo aquí, tú tienes muchos más seres que están aquí contigo, tú lo que me estás diciendo es que los que te han dejado solo son tus familiares. Sí, mis familiares, porque aquí no encuentro solo, no hay nadie. Digo, pero es que tú ya no estás aquí en este plano. Tú has pasado a otro plano. Tú tienes que irte a ese otro plano. Es decir, también los he ayudado. También les he dado un poco de luz para que vean cuál es el camino. Porque tal y como hay personas que fallecen y se van a ese estado de esa dimensión, encuentran esa luz y pasan a ese plano dimensional, hay seres que están perdidos. Eso digo que siempre es bueno ayudarlos, ¿no? Y estar ahí para esa ayuda. Claro, y incluso a través de sueños, yo creo que
que algunos personas que han fallecido, pueden mandar incluso mensajes a los que quedan aquí y ni siquiera sabe que tienen esa capacidad como tú la puedes tener, de a lo mejor de alguien que ha fallecido y a través de un sueño pues le quiere comentar algo o le quiere pedir ayuda de cómo poder trascender a otro plano. Claro, es lógico. Mira, es tan lógico como que cuando muchas de las personas que me conocen me llaman y me dicen, mira, he soñado que mi padre murió hace tanto tiempo y he soñado con él, como que se despedía. Sí. Yo ahí le hago una aclaración muy fácil. Se está despidiendo de ti por dos motivos. Uno, o porque va a pasar a otro plano dimensional distinto, o porque se va a reencarnar. No hay más. Es decir, va a empezar una nueva vida. Porque tengamos en cuenta que de aquí, cuando nosotros dejamos esta vida, empezamos una nueva vida. No nos podemos equivocar que la muerte es un final. No. Una continuidad. No hay ningún final. Es una continuidad. Tú sigues viviendo. Mira, yo estuve el otro día sentado porque estaba reflexionando en una de las muchas veces que me pongo a meditar y me estaban diciendo que la vida es una magia, es pura magia. Es mágico cuando nacemos, porque nacemos de, entre comillas, la nada. Bueno, porque obviamente ya el embarazo es un milagro y que progrese y que un niño nazca. Exactamente. Ya es un milagro. Y cuando dejamos esta vida es también un milagro. La dejamos de igual forma. Dejamos un cuerpo que es una envoltura que está aquí y seguimos evolucionando, seguimos avanzando, seguimos viviendo y vivimos ya como pura energía. Pero cuando tú atraviesas, mira, es simple, porque muchas veces dice la gente, bueno, ¿y cómo sabemos que pasamos de una dimensión a otra? Cuando tú llegas, pues todo el que dice que ve esa luz es un portal. Ese portal, cuando tú llegas a ese portal, ¿por qué siempre dicen, he visto seres fallecidos, he visto familiares míos? Porque tiene que haber una representación de algo que tú conozcas. Que te reciba. Imagínate que tú ves un punto de luz nada más, que es un punto energético, entonces te daría miedo de avanzar a esa dimensión, de avanzar hacia ese portal de luz. Sin embargo, esos seres se representan como son, pero en su mejor momento. ¿Verdad? Siempre lo quiero dejar claro. Yo cuando he visto un ser fallecido, bueno, que ha dejado esta vida, lo he visto en su mejor momento. Es decir, yo nunca he visto que si la ha pillado un coche está todo así No. Yo quiero dejarlo claro. Yo los veo en su mejor momento. Y entonces, claro, cuando tú ya dejas esta vida y pasas a ese plano, pues tú ves todos esos seres que te están esperando. Pero cuando tú llegas ya a esa luz, cuando tú ya estás ahí adentro, tú ahora empiezas un cambio. Claro. Yo muchas veces digo que cada persona que hace ese viaje, que ahí es donde iba lo de antes, porque hay personas que no van a la luz porque le pueden tener miedo a la luz, porque le tienen decir qué es lo que hay allí. Son personas, entre comillas, temerosas. Sí, pero incluso en vida a lo mejor le tenían miedo a la muerte. Es que es difícil para ellos. Claro, y no se quieren ir, están agarrados aquí. Claro. Pero claramente cuando ya se van, ya empiezan ese camino, porque esos seres que vienen a por él son seres queridos, porque obviamente es la única forma de que se lo lleven con total garantía a con esa confianza. luz, a esa dimensión. Exacto. Cuando llegan allí empieza ese cambio. Yo muchas veces pienso que todo el mundo no tiene el mismo trance. Bueno, no es que lo pienso, que lo veo, ¿no? O lo vivo, entre comillas. Hay personas que el trance es muy corto, es decir, que llega, hay una evolución muy rápida y vuelven, se reencarnan, porque no han terminado de vivir o no han terminado de hacer en esta vida lo que tenían que hacer, lo que le llamamos el karma, ¿no? Pero sin embargo, distinto es a estos seres que van, estos seres que se quedan bastante tiempo porque obviamente ellos piensan o que tienen que ayudar a alguien de aquí, o porque quieren hacer algo más, y pueden hacerlo porque ya ese karma, entre comillas, está ya vivido, y lo único que tienen que hacer es decidir si quieren evolucionar o no. Y ya existe un tercer campo de estos seres, que es el que va estos 3 días fuera de
ese entorno o fuera de ese entorno familiar, porque tiene que eliminar, fíjate lo que te voy a decir, Sí. tiene que eliminar toda esa energía que se ha llevado de aquí, Claro. porque evolucionan rápidamente a un ser muy especial, a un ser el cual ya entra en otro plano dimensional. Qué distinto. Aquí se le llamaba, se le puede llamar o se le pueden decir que son santos. Bueno, hay muchos tipos de santos. Claro. Hay simples mortales que lo pueden ser. ¿Por qué? Porque esa energía transformadora, esa energía la cual se transforma, es tan fuerte y tan poderosa que pueden atravesar este mundo dimensional cuando quieran y lo vean necesario para ayudar. Desde luego. Fíjate, este campo en el cual estamos hablando, dimensional, que yo sé que cada persona lo puede vivir de una forma, pero como yo lo vivo, las vivencias que yo he tenido y las vivencias que sigo teniendo y sé que voy a seguir teniendo porque esto ya no se para, No, claro. es siempre de un mundo en el cual ellos pueden tener la capacidad absoluta de venir a echarnos una mano cuando quieran. Claro. Pero esos seres especiales, ojo, que hay mucha gente que me dice, a mí me acompaña no sé qué. No, ¿por qué? Porque ha evolucionado o Claro. se ha reencarnado. ¿Me entiendes? Que no todos esos seres fallecidos se van a quedar ahí. Claro. Es obvio. Aquí siempre queda esa idea de que como todos esos seres fallecidos parece que nos acompañasen. Eso sí sería irracional o sería casi una locura, ¿no? Porque hay que dejar ir. También igual que el que se va tiene que partir y dejar atrás este mundo, si quiere trascender, también hay que dejar de llamarlos y hay que dejar de tenerlo tan presente para que también pueda partir en paz aquella persona que quiera trascender, no aquellos que quieran acompañarnos, como bien dices. Una cosa... Además, sí. Perdona, No. es lo que, a colisión de lo que tú estás diciendo. Además, tenemos que aprender a dejarlos partir, Claro, claro. que no aprendemos a que hay que dejarlos Hay partir. personas que no aceptan el adiós de un familiar, Exacto. de un amigo y hacen mal. Son llamamientos continuos y que muchas veces retienen a estas energías que un día estuvieron pues viviendo junto a nosotros como seres humanos. Quiero, porque claro, ya el tiempo, pues a nosotros sí que nos pasa el tiempo, a diferencia de este mundo que hablamos de dimensiones. Y antes de acabar esta entrevista, quiero preguntarte por tres casos que han sucedido y que son curiosos. Uno de ellos tiene, me relataron ese concepto de que era un niño de la familia veía a un ser que no pudo conocer, que era su abuela. Su abuela falleció antes de poder verla, porque lógicamente él estaba pues por nacer, y cuando el niño nace empieza a hablar, ya tiene la edad de desarrollar el habla, empieza a explicar que le acompaña una señora, además con características muy parecidas a cuando su abuela estaba en ese mejor momento de la vida. Eso es totalmente posible, ¿verdad? Sí, totalmente posible. Y sin Además, embargo te se digo una asusta a la cosa. familia. Muchas veces se asusta al El saber niño que no. el niño no El niño lo no se naturaliza asusta. y de hecho ya está un poco más mayor y lo ha dejado de ver. Sí, Es que siempre digo, vamos a ver, hay un tiempo en el cual, desde que nacemos hasta que cumplimos, hay veces 8 o 10 años, porque no es un tiempo exacto, está entre esa fecha que podemos ver a ese tipo de seres. Tenemos nuestros amigos invisibles que no son tan invisibles. Es decir, que los niños desde que nace y ya empieza a tener esa conciencia hasta los 8 o 10 años tienen la posibilidad de poder ver sin ningún tipo de problema a ese tipo de seres. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen una conciencia tan limpia, una mente tan limpia, que pueden captar esas energías, pueden captar esos seres. ¿Por qué se nos va? Obviamente porque hay personas o hay niños, ¿no?, que a los 8 años ya se hacen un poco más adultos y empiezan a darles miedo. Y entre los 8 y los 10 empieza a cortar porque no eres capaz o no estás capacitado, vamos a decirlo así, para aguantar ese mal trago, porque yo, como lo he vivido, puedo decir que es un mal trago.
Hombre, sí, muy claro. mal trago. Pasar de estar viendo a esos seres que toda la vida te están diciendo que tú qué estás viendo, que tú eres tonto, que bueno, Claro. en fin, que tú lo que estás es un poquito tocado en la cabeza y que tienes mucha imaginación. A que cuando ya pasas de ese estado y sigues viéndolo, tú dices, pues yo no estaba tan ni loco, No. ni era mi imaginación. Que tengo otra Son capacidad. seres que están ahí, claro. Y es más, mira, hay un caso que muy renombrado, que es la de Dorothy Louise Eidy, que esta mujer dijo que había vivido en el antiguo Egipto. Ujú. ¿Qué ocurrió? Que se la llevaron para allá. Se la llevaron y la dejaron en donde decía que era la pirámide, que era de Seti, y le dijeron, toma, ahora ve y busca el jeroglífico tal. La mujer se fue andando, pin, y directamente fue el jeroglífico. Dijeron, esto es suerte. Y le dijo a la mujer, bueno, ponerme de prueba otra vez, a ver dónde está otro no sé qué. Cogió la mujer andando por dentro de la pirámide, y pin, y le dijo, mira, aquí está. Y ahora, para colmo de los colmos, le preguntan a esta mujer que quién era, o como que, en fin, y le dio pelos y señales de quién era, de cómo había vivido allí, de que, claro, ya no tuviera más remedio que creerla. Claro. Bueno, pues después de todas esas pruebas, siguen teniendo dudas de que esta mujer lo haya hecho, Sí. o de que esta mujer haya tenido ese reflejo de esa otra vida. De ahí es donde hablamos de las reencarnaciones. Por eso te he dicho que es otra de las partidas más Bueno, ya de más las claro, que ocurren. la mujer estaba dando pruebas ahí. Efectivamente, bueno, Sí. pues dando pruebas y pelos y señales, todavía había dudas. Por eso te digo que Ya. es muy complicado Ya. Aquí, explicarle a la gente qué es lo que hay ahí. aquí recuerdo un poco esto de lo que dicen de Santo Tomás, ¿no? Que tuvo que meter Sí, el dedo en la los dedos llaga. en la llaga y que hasta que no lo hizo no creyó, ¿no? Y bendito aquel que ha creído sin meter el dedo en la llaga, ¿no? Y sin ver. Exactamente. Eso dice que es la fe, creer sin Eso ver. sería, bueno, ya es un salto de fe importante. Ya. Sí, es verdad que también otra cosa, ya nos va quedando muy poquito tiempo, pero otro caso también de ver parcialmente un ser. O sea, un ser en casa. Hay un caso de una persona que conozco y había veces que veía las piernas de ese ser, se representaba como humano, tal cual. Otras veces veía como si fuese una especie de silueta de color como un amarillo brillante. Otras veces parecía que lo estaba como acompañando, y sin embargo, en todas las veces que ve a ese ser, se asusta y curiosamente no termina de naturalizarlo. Es como que es un susto constante mientras que está viviendo en ese lugar donde el ser parece, bueno, que habita o que está reflejado. No. Es que, mira, Manuel, lo Sí. acabas de explicar tú, sin decir nada, lo has explicado perfectamente. Algunas veces ve como las piernas, otras veces ve como una silueta, Sí. otras veces ve como una luz amarilla. Es que lo estás explicando, porque has dicho al final, pero como le da miedo, Exacto. Claro. pues ¿Por ahí qué? está, ya no hay más explicación. Como le da miedo, no sabe ese ser cómo presentarse. Es decir, vamos a ver, yo me voy a intentar presentar como lo que soy, o a ese ser que tú me conoces. Empiezo por los pies, voy para arriba. Si tú te quedas tranquilo y tú dices, venga, va, estoy aquí, no pasa Claro. nada. Yo Voy a abrir las y puertas de quiero la verlo. perfección, ¿no? Claro, y lo ibas a ver perfectamente completo y tú ibas a decir, pues mira, pues fulanito, pero como cuando empiezas a verle los pies, ya te entra lo que llamamos aquí en Andalucía el canguele, pues tú Sí. dices, Claro. Sí. ya está. Lo Ya no cortas percibes igual, automáticamente. claro, Claro. no. Y ahora dice, me voy a presentar en forma de nebulosa para que él tampoco se asuste, pero porque quiero que vea que estoy con él, no que lo acompaño. Empieza a aparecer esa nebulosa y vuelvan nuevamente a darle miedo. Aún es Ya, peor. pues claro. Claro, aún es Claro. peor, todavía lo asusta más. Claro, Pues y entonces ese ser ya dice, ya no sé cómo presentarme. ahí es donde Lo voy a vamos. seguir y claro, ya está. vamos a seguir, y mientras tanto el otro asustadito. Claro. Pero sí es verdad que muchas veces esa falta de percepción, ¿no? De abrir esas puertas de la percepción. Por último, el último caso que quiero hablar, y ya pues en ese breve tiempo que tenemos, es el caso de una persona que nació con parálisis. Al nacer con parálisis se
no tiene capacidad de hablar, no tiene capacidad de tener ningún tipo de contacto más allá que gestos. La familia observa constantemente cómo esos gestos se dirigen a lugares de la habitación donde está vacía, y poco a poco van como creyendo que puede existir un ser alrededor de esa persona que la está protegiendo, y que ese ser, pues, bueno, parece como parte de una vida cotidiana. ¿Hay un vínculo especial entre personas que pueden tener parálisis o pueden tener algún tipo de dificultad física y sin embargo pueden llegar a tener una percepción mayor, o esa dificultad física le puede llegar a desarrollar una percepción mayor que a las personas que no tenemos esa dificultad? Vamos a ver, aquí hemos tocado con algo muy, muy especial, ¿vale? Porque obviamente nosotros, nuestro raciocinio, vamos a llamarlo así, nuestra capacidad de racionar no nos deja ver más allá. Somos personas que nos damos constantemente con el tabique en la nariz. Cuando este tipo de ser tan especial, que no solamente le pasa a este chico, hay muchos más, ¿no? Porque los he conocido, me han llamado, he ido a verlo. Ellos tienen... Nosotros cuando nacemos decimos que tenemos un ángel de la guarda, que cuando ya pasamos ese trance de los 8 o 10 años, de ángel de la guarda pasa a ser ángel custodio. Es decir, evolucionamos, crecemos, ya no lo vemos o no lo podemos ver como un ángel de la guarda, pero lo vemos como un ángel custodio. ¿Qué diferencia hay del ángel de la guarda al ángel custodio? Muy sencilla. El ángel de la guarda está contigo constantemente 24 horas al día durante los 365 días del año. Pero el ángel custodio tiene la capacidad de ir y venir, solamente aparecer cuando haga falta y estés en un grave peligro. Este tipo de seres tan especiales tienen al ángel de la guarda. No tienen ángeles custodios, tienen ángeles de la guarda. Ángeles de la guarda muy especiales. ¿Por qué? Porque le pueden abrir esas puertas dimensionales para que vean a quien ellos quieran, a los seres que ellos quieran ver. Suena algo muy estrambótico, muy fantástico. No, ni es estrambótico ni es fantástico, porque yo lo he percibido con ellos. Es decir, yo he estado al lado de un ser muy especial, el cual no era vegetal, pero la criatura tenía los movimientos mínimos, sí hacía gestos con la cara, con los ojos, y cuando él miraba hacia un lado y yo miraba con él, se había abierto un portal, y en ese portal los seres que aparecían eran seres maravillosos. Yo decía, Dios mío, se le llenaba la cara de alegría, era una sonrisa que tú decías, pero ¿cómo es posible? Y ella sí entendía esos seres, y esos seres lo entendían a él, no hacía falta palabras. Al final, y yo quedaba alucinado, ¿eh? Al final es casi como tocar las puertas del cielo. Exactamente, lo puedes llamar así, porque abrir esas puertas dimensionales es tocar esas puertas del cielo. Pues con eso, Rafael, vamos a despedirte por hoy, porque te espero muchas veces aquí en este programa, y como siempre es un placer hablar contigo e ir descubriendo esas otras realidades, ¿verdad? Muchas gracias por enseñarnos y nosotros por aprender de ti. ¿Verdad? Nada, gracias a ustedes, y cada vez que queráis, pues aquí estoy. Muchas gracias. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, hasta luego.